Bueno, en este video vamos a hablar de lo que son las puntas de los pinceles. Y bueno, podemos acceder cuando tenemos nosotros nuestra herramienta de dibujo. En la parte de arriba, en lo que es este botón de aquí, aquí vamos a tener los tipos de pinceles. O también del lado derecho, en nuestro panel, ¿no? Que es el panel de herramienta. Podemos aquí nosotros dar clic en esta miniatura y tener los diferentes tipos de pinceles, ¿no? Entonces bueno, cualquiera de estos pinceles que nosotros utilicemos, por ejemplo este que dice Ink Pen, lo voy a seleccionar y van a ver que va a ser un trazo diferente del que me da el pencil, ¿no? Que es el que tenemos por default siempre cuando estamos dibujando. Bueno, si nosotros vamos a lo que es el apartado del material, vamos a poder ver que cualquier tipo de pincel que nosotros utilicemos, vamos a poder combinarlo con cualquiera de los tipos de trazo que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo el sólido, los cuadros, el relleno o los puntos, ¿no? El dot stroke. Solamente hay dos tipos de pincel que no podemos nosotros modificar, que van a ser lo que es el airbrush, que es como aerosol. Vean que cuando yo lo selecciono no me permite cambiar, aunque yo pueda cambiar aquí, no se va a modificar. Este pincel siempre va a pintar de esta manera, y de hecho vean que aquí la opción me la inhabilita. Esta opción que está aquí es la misma que tenemos de este lado, ¿no? Si yo cambio por ejemplo a lo que es el pen, van a ver que se habilita la herramienta y yo puedo pues cambiar, ¿no? Entre uno de estos. Entonces bueno, las excepciones son el pincel de aerosol, el airbrush, y el último que se llama Pencil Soft, que también es como un aerosol pero chiquito, ¿no? Está como basado en puntos discontinuos, que como ven tampoco me va a dejar seleccionar otro tipo de trazo. Pero de ahí en más, cualquiera de los otros tipos de pinceles que tengamos aquí nos van a permitir modificar si queremos trazo, cuadro, relleno o discontinuidad de puntos. Entonces bueno, solo es cuestión de que ustedes vengan a este botón, prueben los diferentes pinceles y vean los diferentes tipos de resultado que le da cada uno de ellos. Nosotros podemos crear nuestros propios pinceles si venimos al apartado de propiedades de herramienta. Y bueno, nosotros podemos empezar un nuevo pincel basado en cualquiera de los pinceles que tenemos aquí. Por ejemplo, voy a tomar lo que es el inicial, que es el pencil, y voy a hacer una copia de este pincel. Lo que voy a hacer es venir aquí y presionar este botón, que es para duplicar el pincel, por así decirlo. Vamos a dar clic para duplicarlo. Vean que ahora se llama Pencil 01, que es un nuevo pincel. Entonces aquí le voy a cambiar, le voy a poner por ejemplo pincel de hojas, ¿vale? Y bueno, ya tengo un nuevo pincel, ya está creado un nuevo pincel. Si yo viniera tanto a este panel como al de acá, ustedes verían que aquí ya aparece el pincel de hojas, ¿no? Entonces bueno, en primera instancia ya está generado nuestro pincel. Nosotros podemos ahora venir a lo que es el apartado del material y decidir con qué método va a trabajar nuestro pincel. Por ejemplo, voy a trabajar con lo que es el solid stroke, ¿vale? Pero bueno, quiero que trabaje con la fuerza completa, no a uno, para que siempre dibuje nítido. A lo mejor quiero que trabaje con cierto color o incluso con cierto relleno, ¿no? También se puede habilitar el relleno que nosotros queramos que tenga nuestro pincel. Como en este caso quiero hacer un pincel de hojas, lo que voy a hacer es crecer un poco el radio del pincel. Luego voy a seleccionar el apartado que se llama dot stroke, que este es un tipo de trazado que se hace por puntos discontinuos, ¿no? Y luego vamos a venir a lo que es el style y voy a cambiar de sólido a textura, ¿vale? Voy a abrir la imagen aquí donde dice open, voy a seleccionar mi textura de hoja, la voy a abrir, y bueno, ahora ya mi pincel va a trabajar con una repetición de esta figura de la hojita, ¿no? Que tengo aquí. Y bueno, ahora si yo nuevamente regreso a lo que son las propiedades de la herramienta, bueno, ven que yo doy clic aquí en la miniatura y vemos los dibujos que representan el pincel que tenemos aquí, ¿no? Bueno, vamos a cargar una imagen para este pincel. Vamos a venir aquí al botón de imagen que aparece, vamos a darle cargar aquí en la carpetita. Voy a seleccionar la imagen de la textura y listo, ¿no? Ahorita que lo cargue, ya cuando yo vaya a los pinceles, cuando yo dé clic, va a aparecer ese pincel con el dibujo de esa imagen, ¿no? Bueno, para que este pincel ya quede como anclado a esta textura y no se pueda cambiar el tipo de relleno, de trazo que puede utilizar,
justamente aquí en este apartado vamos a marcar esta casilla que dice Pin Material, para que cuando nosotros seleccionamos ese pincel no se pueda modificar esta herramienta, ¿sale? Asimismo, como cuando tomamos el airbrush no se puede modificar, también cuando utilicemos nuestra herramienta de hoja, pues no se pueda modificar ese apartado de ahí. Bueno, tenemos que mencionar que los pinceles que nosotros creemos en este archivo de Blender solamente se guardan dentro de este archivo de Blender, es decir, no se guardan en la carpeta raíz, por así decirlo, no se guardan en el programa como tal, sino que solamente lo tendría yo disponible dentro de este archivo de Blender que aún no he guardado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pasar este pincel a otro archivo, yo primero que nada tendría que guardar este archivo. Me vendría a File, Save As. Por ejemplo, este lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a poner aquí prueba de pinceles. Lo voy a guardar. Y entonces ya está guardado este archivo, ¿no? Voy a hacer uno nuevo. Archivo nuevo, uno de 2D. Y bueno, si ustedes se fijan, yo me vengo aquí a los pinceles y no está ese pincel de hojas, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a importarlo, yendo a File, yendo a la opción de Append, yendo a ese archivo que acabo de guardar, que es este, prueba de pinceles. Lo voy a seleccionar, voy a presionar Append, me va a abrir todas las carpetas que componen el archivo y vamos a ir al de Brush. Y aquí voy a bajar hasta que encuentre mi pincel y entonces le voy a dar Append. Y de esa manera, cuando yo venga a mis pinceles, voy a poder encontrar aquí mi herramienta de pincel o mi pincel que creé hace un momento.